Hola Walter, ¿cómo andás? Bien. Buen día para vos, para Marce y para Buen día, los buen día. oyentes de Radio Viamonte. Hola Marce, ¿cómo andás? Todo bien por acá. Bueno, Freddy, me alegro. gracias, Sí. gracias por atendernos, ¿no? Un tiempo para ustedes muy especial. Me imagino que vos también, sabiendo lo de tu papá, que fue uno de las primeras personas que vino al monasterio, una historia muy ligada a la vida de cada uno de ellos, ¿no? Porque, bueno, los fines de semana siempre se estarían viendo. ¿Cómo te llega la noticia? ¿Cómo lo viviste? Mira, la verdad que sí, muy triste. Nos enteramos el viernes a la tarde, a eso de las 4 o 5 de la tarde, de que nos enteramos que estaba internado grave en Junín. Después, un poco más tarde, nos enteramos que ya desde el martes estaba internado. Y bueno, y un poco más tarde se conoció a eso de las 20 horas del viernes se conoció la noticia. Bueno, ya las últimas veces que lo habíamos visto sabíamos que estaba muy débil, como muy viejito. Entonces, bueno, uno esperaba, ya sabíamos que había pasado por varios hechos así con peligro para su vida y que se había podido pasar ese mal momento y bueno, pero bueno, sabíamos que estaba muy delicada su salud. Sí, y uno obviamente la esperanza es lo último que pierde, ¿no? Yo recuerdo que hace unos días también estuvo charlando él con Luis Landricina porque estuvo ahí en el monasterio. Incluso la semana pasada, antes de entrar a estar internado, había estado haciendo un vivo para el programa Claves para un Mundo Mejor que conduce Tito Garabal en la televisión pública. Sí, así es, sí. Bueno, ayer pude ver ese videíto. No lo había visto en la televisión directamente, pero sí, es como que ya estaba esperando, ¿no? Claro. Qué sé yo, ellos los curas los viven de una manera especial. Bueno, él varias veces habló del final y cuando Malnati le hizo una nota, él marcaba dónde iba a estar en el cementerio. Sí, que él decía como mi estacionamiento va a ser y es como que, qué sé yo, ellos lo toman de otra forma, ya estaba como que estaba preparado para eso. Y sabía que en cualquier momento podía pasar. Y es enterrado en un tiempo para la iglesia importante como la festividad del Espíritu Santo. ¿Cómo fue la ceremonia? Vos que has vivido varios hechos como estos, un poco para contarle a la gente que no ha ido. Es muy sencilla, por cierto, la ceremonia, ¿no? Sí. Bueno, lo habían estado velando durante todo el sábado y el domingo por la mañana. Y bueno, fue una misa normal, como siempre. Bueno, en esta vez había un montón de gente. La verdad que desbordaba la gente. Bueno, la capilla es muy chiquita, pero había un montón de gente. Sí, muy linda, muy sencilla la misa, con una homilía del obispo Ariel, que estuvo muy linda, y también otra del abad Osvaldo, contando algunas anécdotas, como contaba el obispo de una vez que se encontraron en el Chiquero, sí, ahí en el monasterio, que decía que Mamerto no parecía un cura y Ariel claro. no parecía un obispo. Así que nada, por momentos, o sea, muy triste, muy en silencio, con mucha tristeza, pero había un toque de humor, porque yo supongo que porque él Mamerto era así, claro. lo hubiese querido así. Entonces había como momentos de un poco más distendidos, pero sí, mucha tristeza, obviamente, sí. Freddy, qué legado tan importante, ¿no? que nos deja. Porque supongo que vos nombrás o decís el humor, ese era parte de cada una de sus charlas. Creo que es una de las cosas de lo principal que nos ha dejado Mamerto, ¿no?
Sí, y además lo que muchos decían, la manera sencilla que tenía De contar, sí. de hablar y de explicar explicar cómo se llama la religión y la palabra de Dios, que no todos tienen esa virtud. Ese don, sí. Él la verdad que lo hacía mucho, muy ameno, muy llevadero. Claro. Sí. Y después la cantidad de gente que recibía, que por ahí le había pasado la pérdida de algún ser querido, sí. y él con sus palabras le tocaba el corazón y le hacía una caricia al alma para poder soportar ese momento de otra forma. No le podía devolver lo que habían perdido, claro, pero era de alguna manera reconfortarlos. Ayudarlo a entender el porqué. Y bueno, la verdad que mucha gente lo conoció de esa forma, mucha gente inclusive de todo el país, ¿no? Y también aparecía un poco la parte humana de cura, ¿no? Porque en algún momento cuando sucede lo de Tito, con muchísimos años menos que él también decía, ¿no? ¿Por qué Tata Dios se lo lleva a él? Me tendría que haber venido a buscar a mí antes. Ahí aparece un poco también la parte humana, ¿no? Sí. Sí, supongo que habrá sido también un golpe muy duro para él, que como que Tito todavía tenía muchas cosas para dar, y él sentía que él se lo podría haber llevado a él, pero sí, la verdad que tenía esa parte humana. Sí, muy arraigada. Freddy, vos como vecino, tantos años, bueno, has vivido ya, digamos, estas ceremonias muchas veces. Hoy la comunidad, ¿cómo se encuentra? Cada vez quedan menos monjes en el monasterio. Sí, la verdad que, bueno, ayer me contaban, creo que fue el obispo, como que es el fin de una era. Si bien Mamerto no fue fundador, los fundadores ya fallecieron todos, pero bueno, Mamerto llegó 4 años después de que se fundó el monasterio. O sea, él llegó y recién se estaban instalando prácticamente los curas suizos, y bueno, él llegó ahí en el año 52 con solo 10 años, así que prácticamente era como un fundador también del monasterio. Bueno, y al ya no estar Mamerto, es como que ya no queda nadie de esa época. Claro. Va a empezar es como que empieza una nueva era, me parece, para el monasterio, sí. Que bueno, que ojalá continúe sin Mamerto, que continúe por su legado, por toda la vida. Sí, quedan pocos, y sí, seguramente cada vez se están entrando menos. Pero bueno, ojalá que perdure por mucho tiempo. Bien, Freddy, gracias por este contacto con Radio Viamonte. La idea era un poco escuchar el relato de ustedes como vecinos, como asiduos ahí a la capilla del monasterio, y sobre todo parte de la familia, porque claro, se vive así en el campo, y más con el lazo que los une a ustedes. Sí, imagínate que bueno, la amistad que tenía con papá, estuvieron prácticamente 70 años, o sea, papá no vivía, pero papá estaba acá cerquita del vecindario, lo veía todos los domingos, prácticamente todos nos casamos ahí con Mamerto, él bautizó a mis hijos. Era muy común verlo, hasta hace no tanto, verlo caminando por los caminos acá cuando nos cruzábamos en los caminos acá en los alrededores del monasterio. Así que es una pérdida muy grande, pero bueno, quedan sus libros, sus entrevistas, su mensaje, sus videos, que bueno, sí, nos queda y nos va a hacer emocionar cada vez que lo escuchemos, pero bueno, nos quedamos con su palabra, lo vamos a recordar por siempre. Gracias, Freddy, por este momento. Abrazo grande. Gracias, Marce, gracias, Walter, a ustedes por llamar. Les mando un abrazo grande. Otro para vos.